Me llamo Antonio García, tengo 80 años y vivo en Sevilla, España, donde las calles empedradas de Triana resuenan con los recuerdos de mis días más vibrantes. Hace apenas 2 años, mis pies, que alguna vez fueron mis compañeros más fieles, comenzaron a traicionarme. Cada paso se convirtió en un desafío, con un dolor sordo y persistente en los pies y los tobillos, que a veces subía por las pantorrillas como un cuchillo afilado. No podía caminar más de 10 minutos sin tener que detenerme, jadeando, buscando un banco cercano para descansar. Las actividades que alguna vez fueron el alma de mi vida, pasear por las orillas del río Guadalquivir, bailar un flamenco suave en las reuniones familiares, o simplemente estar de pie en mi pequeño jardín lleno de naranjos para podar los rosales, se convirtieron en sueños inalcanzables. Antes era un hombre lleno de energía. A los 60 años. Todavía caminaba todos los días por los estrechos callejones de Triana, donde el aroma de las flores de azahar se mezclaba con el sonido de las guitarras flamencas que salían de los pequeños bares. Amaba cuidar mi jardín, donde los naranjos y limoneros llenaban el aire de un dulce perfume cada primavera. Los fines de semana, preparaba comidas abundantes al estilo andaluz, paella de mariscos, gazpacho fresco o jamón ibérico cortado en finas lonchas, para que mis hijos y nietos se reunieran alrededor de la mesa. Siempre estuve orgulloso de mi independencia, de no necesitar ayuda para vivir la vida que amaba, para caminar por las calles empedradas o para bailar una sevillana en las fiestas callejeras de Sevilla. Pero entonces, el dolor en los pies llegó, sigiloso como un invitado no deseado. Al principio, era solo una leve molestia después de caminar mucho, como si mis zapatos de repente se hubieran vuelto estrechos. Pensé que era solo cansancio. Pero el dolor no desapareció. Se convirtió en una sombra que me perseguía, cada vez más intenso, haciendo de cada paso una batalla. Cada mañana, al despertar, sentía mis pies rígidos, como si ya no me pertenecieran. Agacharme para atarme los cordones era un viaje doloroso, cada movimiento calculado para evitar que el dolor estallara. Bajar los pocos escalones de mi antigua casa en Triana, con sus paredes blancas y balcones llenos de flores, se convirtió en una tarea temida. Comencé a evitar mis caminos favoritos, como la calle que lleva al Alcázar, donde solía detenerme a admirar los azulejos brillantes. Los paseos por el Guadalquivir, donde charlaba con amigos y veía pasar los pequeños botes, se convirtieron en recuerdos lejanos. Incluso dejé de asistir a la feria de abril, donde solía bailar con mi esposa, Elena, bajo las luces de los farolillos. El dolor en los pies no solo me robó la capacidad de moverme, sino también la alegría de vivir. El dolor no solo lastimaba mis pies, sino que cambió cómo me veía a mí mismo. Comencé a sentirme como una carga para mi familia. Mi hija, María, tenía que acompañarme al mercado de Triana, cargando las bolsas de verduras que antes llevaba yo solo. Mi nieto, Pablo, de solo 6 años, ya no podía salir al parque María Luisa conmigo a perseguir palomas. En una reunión familiar, intenté bailar una sevillana sencilla para complacer a Elena. Pero después de unos pocos pasos, el dolor en los pies me obligó a parar. Vi las miradas preocupadas de los demás y me senté en silencio, tratando de ocultar mi vergüenza. No quería convertirme en un anciano frágil, alguien que solo observa la vida pasar. Pero cada día, el dolor me recordaba que me estaba perdiendo, paso a paso. Busqué ayuda de médicos en Sevilla. Me hicieron radiografías, examinaron mis tobillos y pies, y me recetaron analgésicos y fisioterapia. Un doctor, con un tono amable pero firme, me dijo: «Señor Antonio, a su edad, el dolor de pies es normal. Aprenda a aceptarlo y a convivir con él». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Aceptar el dolor? Renunciar a mis paseos por la Plaza de España, donde solía sentarme a ver los botes deslizarse por el canal. ¿Renunciar a jugar con mi nieto o bailar con mi esposa? No podía aceptarlo. Probé de todo: analgésicos, cremas, plantillas ortopédicas, incluso ejercicios de estiramiento que encontré en internet. Pero nada cambió. El dolor seguía ahí, como un compañero no deseado, haciéndome sentir como un prisionero en mi propio cuerpo, sin salida. Todo cambió una tarde de otoño en Sevilla, mientras estaba sentado en un banco de la Plaza de España, contemplando los botes que se deslizaban suavemente por el canal.
Mis pies, como siempre, palpitaban con ese dolor sordo que se había convertido en mi compañero constante. Apenas podía disfrutar del sol que iluminaba los azulejos coloridos de la plaza, un lugar que antes me llenaba de paz. Solo quería descansar un momento antes de arrastrarme de vuelta a casa por las calles empedradas de Triana. Fue entonces cuando Carmen, una vieja amiga de los días en que bailábamos flamenco juntos en las tabernas de Sevilla, se acercó y se sentó a mi lado. A sus 75 años, Carmen desprendía una vitalidad que parecía desafiar el tiempo. Sus pasos eran ligeros, su sonrisa amplia, y sus ojos brillaban con una energía que yo había perdido hacía mucho. Al verme cojear y con el rostro tenso por el dolor, Carmen frunció el ceño y preguntó: «Antonio, ¿todavía te duelen los pies?». Asentí, sin muchas ganas de hablar. Le conté, casi a regañadientes, como el dolor en los pies y los tobillos me había robado la libertad de caminar por Sevilla, de bailar una sevillana con mi esposa Elena, o de llevar a mi nieto Pablo al Parque María Luisa. Le confesé que los médicos no ofrecían soluciones reales, solo pastillas que aliviaban el dolor por unas horas y palabras que me hacían sentir que mi vida activa había terminado. «Es normal a tu edad», repetían, como si aceptar el sufrimiento fuera mi único destino. Carmen me escuchó en silencio, con esa mirada comprensiva que solo tienen los amigos de toda la vida. Luego, con una sonrisa que mezclaba picardía y sabiduría, me dijo: «Antonio, yo estuve como tú. Mis pies me dolían tanto que pensé que nunca volvería a bailar ni a caminar por el Guadalquivir sin sufrir. Pero desde que empecé a usar una receta casera de colágeno, mis pies han vuelto a la vida. Puedo bailar, pasear y vivir como antes». Me reí, más por reflejo que por convicción. ¿Una receta casera? ¿Cómo podía algo tan simple solucionar lo que los médicos, con sus títulos y máquinas, no habían logrado? Pero Carmen no bromeaba. Con la calma de quien sabe de lo que habla. Me contó que había aprendido esta receta de su madre, una sevillana de pura cepa que vivió hasta los 95 años caminando por las calles de Triana sin necesidad de bastón. «No es magia, Antonio», dijo, mientras sacaba un pequeño cuaderno de su bolso y comenzaba a escribir. «Es escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita, nutrientes puros, naturales, como los que usaban nuestros abuelos». Me explicó que el colágeno, esa proteína que mantiene nuestras articulaciones fuertes, podía extraerse de ingredientes simples que cualquier mercado de Sevilla ofrecía: huesos de res, limones frescos, cúrcuma, jengibre. Nada de pastillas caras ni promesas vacías de farmacias. Me entregó el papel con la receta y añadió: «Pruébalo. No tienes nada que perder y todo por ganar». Me fui a casa con ese pedazo de papel en el bolsillo, dividido entre la incredulidad y una chispa de esperanza que no podía ignorar. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo de mi vieja casa en Triana, las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza. Estaba cansado de vivir con dolor. Cansado de sentirme como una carga para mi familia, cansado de renunciar a las cosas que amaba. Recordé los días en que caminaba por la Alameda de Hércules, deteniéndome en los puestos de flores y charlando con los vecinos. Recordé las noches de feria de abril, cuando Elena y yo bailábamos hasta que salía el sol, riendo bajo las luces de los farolillos. ¿Y si esta receta, por sencilla que pareciera, fuera la clave para recuperar una parte de esa vida? Me levanté de la cama, a pesar del dolor que me atravesaba los pies, y busqué un cuaderno viejo que guardaba en un cajón. Con mano temblorosa, escribí: «Voy a intentarlo. Por mí, por María, por Pablo, por las mañanas en las que quiero volver a caminar sin miedo». No sabía si funcionaría, pero algo dentro de mí se encendió. Era más que la receta, era la decisión de no rendirme, de tomar el control de mi cuerpo y mi vida. Esa noche, mientras el aroma de las flores de azahar entraba por la ventana, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No era la certeza de que todo cambiaría, sino la posibilidad de que, tal vez, aún había una salida. Ese pequeño acto, escribir mi compromiso en un cuaderno, marcó el comienzo de un cambio que transformaría mi vida para siempre. Antes de compartir la receta que cambió mi vida, quiero detenerme un momento para explicar algo que descubrí casi por accidente, pero que transformó por completo mi forma de entender el dolor en mis pies. Se trata del colágeno, una proteína que, según aprendí,
es el pegamento natural que mantiene unido nuestro cuerpo. En Sevilla, donde las calles empedradas de Triana y las caminatas por el Guadalquivir son parte de nuestra vida, los pies son nuestro medio de libertad. Pero cuando el colágeno comienza a desvanecerse, esa libertad se desvanece con él. El colágeno es como el aceite que permite que las articulaciones de nuestros pies, los tobillos, los huesos del empeine, incluso las rodillas, se muevan sin fricción, sin crujidos, sin dolor. Es el cojín que protege los huesos, los tendones y los ligamentos, permitiéndonos caminar por la plaza de España o bailar una sevillana sin sentir que algo se rompe dentro de nosotros. Cuando era joven, nunca pensé en el colágeno. Mis pies me llevaban a todas partes, a los mercados de Triana, a las tabernas donde el flamenco llenaba el aire, a los jardines del Alcázar donde me sentaba a leer bajo los naranjos. Pero con los años, mi cuerpo comenzó a producir menos colágeno. Aprendí que, a partir de los 30 años, la producción de esta proteína disminuye lentamente, y después de los 50, el descenso se acelera. Para cuando llegamos a los 70 u 80, como en mi caso, el cuerpo apenas produce una fracción de lo que generaba en la juventud. Esto explica por qué mis pies, que antes parecían incansables, comenzaron a doler al caminar por las calles empedradas, porque sentía rigidez al levantarme de la cama, porque cada paso era como un recordatorio de que el tiempo me estaba alcanzando. Lo que más me sorprendió fue descubrir que no solo la edad afecta al colágeno. Hay cosas que hacemos, o dejamos de hacer, que empeoran la situación. La primera es la dieta. En Sevilla, amamos nuestras tapas, croquetas fritas, patatas bravas, embutidos. Pero una dieta rica en azúcares, harinas refinadas y alimentos procesados no solo no aporta colágeno, sino que lo destruye más rápido. Cada vez que disfrutaba de un dulce de la confitería del barrio o de un plato de fritura, sin saberlo, estaba robándole fuerza a mis pies. La segunda es la falta de movimiento. Cuando el dolor me obligaba a quedarme sentado, mi cuerpo interpretaba que no necesitaba tanto mis articulaciones. Así, dejaba de invertir en mantenerlas fuertes. Como si dijera, si no las usas, no las reparo. Y la tercera, el estrés. Vivir en una ciudad vibrante como Sevilla, con sus fiestas y su bullicio, a veces trae preocupaciones, las facturas, la salud de la familia, el paso del tiempo. El estrés crónico produce cortisol, una hormona que, según descubrí, también degrada el colágeno, debilitando aún más mis pies. Las señales de que estaba perdiendo colágeno eran claras, aunque al principio no las entendí. Además del dolor y la rigidez en los pies, noté que mi piel estaba más flácida, menos elástica. Como si hubiera perdido su brillo sevillano. Mis uñas se volvían frágiles, se quebraban con facilidad. Mi cabello, que alguna vez fue espeso y oscuro, se volvió más fino y seco. Y, por supuesto, estaba el cansancio, esa fatiga que no explicaba, que me hacía sentir que cargar mi propio cuerpo era una tarea monumental. Los médicos nunca me hablaron de esto. Solo decían, es la edad. Señor Antonio. Es normal. Pero yo no creía que el dolor fuera una sentencia inevitable. Mi cuerpo, aunque envejecía, seguía vivo, seguía respirando. Seguía deseando caminar por las calles de Triana y bailar bajo las luces de la Feria de Abril. Lo que me dio esperanza fue aprender que el colágeno no es algo que solo podemos comprar en frascos caros de farmacia. Nuestro cuerpo puede producirlo, incluso a los 80 años. Si le damos los ingredientes adecuados. Alimentos simples, como los que nuestras abuelas sevillanas usaban en sus guisos, huesos de res, limones frescos. Especias como la cúrcuma, pueden reactivar esa fábrica interna que parecía apagada. No se trata de milagros, sino de lógica, nutrir el cuerpo con lo que necesita para sanar. En Sevilla, donde la comida es una forma de amor, esto tenía sentido. Recordé los caldos que mi madre preparaba, esos platos humeantes que llenaban la casa de aromas y nos reunían a todos. Ella no sabía de colágeno, pero sabía de vida. Y esa sabiduría, que había olvidado en mi búsqueda de soluciones modernas, estaba a punto de cambiarlo todo para mí. Después de la conversación con Carmen en la Plaza de España, regresé a casa con una idea que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si podía crear algo con mis propias manos, algo natural, que devolviera la fuerza a mis pies?
La idea de depender de pastillas caras o tratamientos de farmacia me había decepcionado una y otra vez. Recordé los guisos de mi madre. Los aromas de su cocina en Triana, donde cada plato era un acto de amor. En Sevilla, la comida no es solo alimento, es memoria, es tradición, es vida. Decidí que sí iba a intentarlo. Lo haría a la manera de mis abuelos, con ingredientes simples, con paciencia y con la sabiduría de la tierra andaluza. La receta que Carmen me dio era sencilla. Hecha con cosas que podía encontrar en el mercado de Triana o en cualquier carnicería de Sevilla. No había nada exótico ni difícil de conseguir. Solo ingredientes que nuestras abuelas usaban en sus cocinas. Pero antes de compartir la receta, quiero contarte cómo llegué a confiar en ella. Al principio, fui a una farmacia en la calle Sierpes, buscando un suplemento de colágeno. Los frascos tenían etiquetas brillantes, promesas de alivio rápido y precios que me hicieron dudar. Algunos costaban más que mi compra semanal de comida. Leí los ingredientes y me encontré con una lista interminable de conservantes, colorantes y nombres que no podía pronunciar. Compré uno, con la esperanza de que funcionara. Pero tras 3 semanas de tomarlo cada mañana, mis pies seguían doliendo igual. Mi bolsillo estaba más vacío, pero mi cuerpo no sentía ninguna diferencia. Fue entonces cuando dije, basta. Esto no puede ser la única opción. Recordé las palabras de Carmen, usa lo que la naturaleza te da. Pensé en los caldos que mi madre preparaba. Esos caldos espesos que llenaban la casa de un aroma cálido y reconfortante. Ella no los llamaba colágeno, pero sabía que los huesos, las especias y las hierbas podían sanar. Me senté con un cuaderno y comencé a investigar, hojeando libros de cocina andaluza, hablando con vecinos mayores y recordando las recetas de mi infancia. Descubrí que el colágeno no necesita venir de un laboratorio. Puede extraerse de alimentos que siempre hemos tenido en Sevilla, huesos de res, limones frescos de los huertos de Andalucía, cúrcuma que da color a nuestros guisos. Así nació mi receta, no por desconfianza, sino por un deseo de recuperar el control de mi salud, de cuidar mi cuerpo con mis propias manos. Ingredientes: 1 kilogramo de huesos de res, preferiblemente de costilla o con tuétano, porque contienen mucho colágeno. 1 cucharada sopera de cúrcuma en polvo, como la que usamos en las cocinas sevillanas. El zumo de 2 limones frescos, recogidos de los limoneros de nuestro patio. 1 trozo de jengibre fresco, unos 5 cm, rallado. 2 dientes de ajo, imprescindibles en cualquier cocina andaluza. 1 ramita de perejil fresco, que le da un toque de vida al caldo. 1 pizca de sal marina. 1 cucharadita de vinagre de manzana, opcional, para extraer más minerales de los huesos. Agua suficiente para cubrir los huesos. Preparación. Limpieza inicial. Coloca los huesos en una olla grande y cúbrelos con agua fría. Llévalos a ebullición durante 15 minutos. Verás una espuma en la superficie, son impurezas. Retira los huesos, desecha el agua y enjuágalos ligeramente. Esto hace que el caldo quede limpio y sabroso, como los caldos de nuestras abuelas. Cocción lenta, vuelve a poner los huesos en la olla con agua fresca hasta cubrirlos. Añade la cúrcuma, el jengibre, el ajo, el perejil, el zumo de limón, y si lo deseas, el vinagre de manzana. Agrega una pizca de sal. Cocina a fuego bajo durante al menos 8 horas, idealmente 12 o 24 horas, como si estuvieras preparando un guiso para una gran fiesta en Triana. Si tienes una olla de cocción lenta, úsala. Cuanto más tiempo cocines, más colágeno se extraerá. Filtrado y conservación, cuela el caldo para eliminar los huesos y los restos. Guarda el líquido en frascos de vidrio. Al enfriarse, se volverá espeso, casi gelatinoso, eso es el colágeno puro. Consérvalo en la nevera hasta 5 días o congélalo en porciones para usar más tiempo. ¿Cómo tomarlo? Cada mañana, en ayunas, tomo una taza caliente de este caldo, como si fuera un café sevillano. Puedes añadir un chorrito de limón fresco o una pizca de cúrcuma para realzar el sabor. Si no te gusta tomarlo solo, úsalo como base para sopas o guisos, aunque en ayunas su efecto es más potente. Versión vegetariana, para quienes no comen carne. Hay una alternativa con gelatina vegetal, agar-agar, semillas de chía, linaza, zumo de naranja y hierbas como la ortiga, ricas en sílice.
No es colágeno directo, pero estimula su producción si se combina con una buena dieta y movimiento. Esta receta no es mágica, pero es poderosa. La preparé con los aromas de Sevilla en mi cocina, con el mismo cariño que ponemos en un plato de puchero. Fue un acto de amor propio, una forma de decirle a mi cuerpo, todavía te necesito, y voy a cuidarte. Cuando preparé mi primera olla de caldo de colágeno, siguiendo la receta de Carmen, no estaba seguro de qué esperar. Me senté en la cocina de mi casa en Triana, mirando el líquido dorado y espeso que humeaba en una taza. El aroma a cúrcuma y jengibre llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores de azahar que entraba por la ventana abierta. Era un olor familiar, como los guisos de mi madre, pero también nuevo, como si estuviera a punto de embarcarme en una aventura desconocida. Tomé la taza con ambas manos, sintiendo su calor, y bebí lentamente, como si fuera un ritual. No sabía si funcionaría, pero algo en mí quería creer. Ese primer día, no sentí nada diferente. Mis pies seguían doliendo al caminar, y la rigidez matutina aún me obligaba a moverme con cuidado. Sin embargo, decidí seguir adelante, no por fe ciega, sino por una mezcla de curiosidad y cansancio de vivir con dolor. El segundo día fue similar, pero algo pequeño cambió. Al levantarme de la cama, noté que el movimiento fue un poco menos torpe. Normalmente, tenía que sentarme en el borde del colchón durante unos minutos, masajeando mis tobillos antes de atreverme a ponerme de pie. Pero esa mañana, aunque el dolor seguía allí, no era tan punzante. Me dije que tal vez era solo una buena noche de sueño, pero continué tomando el caldo cada mañana, en ayunas, como si fuera mi café sevillano. Al tercer día, ocurrió algo que me hizo detenerme en seco. Al bajar los escalones de mi casa, esos escalones antiguos de Triana que siempre me hacían estremecer de dolor, sentí mis pies más ligeros. No estaba libre de molestias, pero el crujido en los tobillos era menos fuerte, y la punzada que solía atravesarme los empeines no apareció. Me quedé quieto en medio de la escalera, con una mano en el pasamanos, y pensé, ¿será esto posible, tan pronto? No quise emocionarme demasiado. En Sevilla, aprendemos a ser pacientes. Como cuando esperamos que el sol se ponga para disfrutar de la brisa del Guadalquivir. Pero al séptimo día, algo innegable sucedió. Me puse mis zapatillas viejas. Abrí la puerta de mi casa y caminé hasta el jardín sin mi bastón. No fue una caminata larga, apenas unos pasos hasta los naranjos que planto cada primavera. Pero fue la primera vez en 2 años que caminé sin temor a que mis pies me traicionaran. Me detuve junto a un rosal, respiré hondo y sentí algo que había olvidado, libertad. No era solo la ausencia de dolor, era la sensación de que mi cuerpo, a sus 80 años, aún podía sorprenderme. Tras un mes de tomar el caldo cada mañana, los cambios se volvieron más evidentes. Podía caminar por las calles de Triana sin detenerme cada pocos minutos. Una tarde, me aventuré hasta el mercado de Triana, algo que no había hecho sin ayuda en mucho tiempo. Compré naranjas frescas y un manojo de perejil, charlando con los tenderos como en los viejos tiempos. Mi hija, María, me miró sorprendida cuando llegué a casa con las bolsas. «Papá, ¿tú solo?», preguntó, y yo solo sonreí. También noté que mi piel, que antes parecía cansada y apagada, tenía un brillo nuevo, como si reflejara la luz del sol sevillano. Mis uñas, que se quebraban con facilidad, estaban más fuertes, y mi energía era diferente. Ya no me sentía agotado al mediodía, sino con ganas de moverme, de hacer cosas. Lo que más me conmovió fue un momento con mi nieto, Pablo. Una mañana, lo llevé al parque María Luisa, algo que no había podido hacer en años. Caminamos juntos, persiguiendo palomas y riendo bajo los árboles. Cuando me dijo, «Abuelo, estás más rápido», sentí un nudo en la garganta. No era solo que mis pies dolieran menos, era que estaba recuperando mi lugar como abuelo, como alguien que podía correr, aunque fuera un poco, con su nieto. Ese día, sentado en un banco del parque, con Pablo a mi lado, me di cuenta de que no solo estaba sanando mi cuerpo, sino también mi espíritu. En Sevilla, donde la vida se vive con pasión, recuperar la capacidad de moverme sin dolor era como volver a bailar bajo las luces de la feria de abril.
Después de 6 meses de tomar mi caldo de colágeno cada mañana, no solo mis pies dejaron de doler, sino que recuperé algo mucho más grande, la confianza en mi cuerpo. En Sevilla, donde la vida se vive con pasión, en las calles de Triana, en las noches de flamenco, en las risas compartidas con la familia, el dolor en los pies me había robado esa chispa. Pero ahora, a los 80 años, entendí algo profundo: mi cuerpo no estaba roto, solo estaba desnutrido. No era la edad la que me limitaba, sino la falta de los nutrientes adecuados, la falta de movimiento, la falta de cuidado. Esta receta, tan simple como un guiso andaluz, me enseñó que el cuerpo, incluso en la vejez, tiene una capacidad asombrosa para sanar si le damos lo que necesita. Una de las lecciones más importantes fue que el colágeno no es solo una moda o un lujo. Es la materia prima que mantiene fuertes nuestras articulaciones, nuestra piel, nuestros músculos. En Sevilla, donde la comida es una forma de amor, entendí que nutrir el cuerpo es tan importante como nutrir el alma. Pero el colágeno no funciona solo. Aprendí que el movimiento es su aliado inseparable. Al principio, pensé que debía esperar a que el dolor desapareciera para volver a caminar. Pero estaba equivocado. Fue al empezar a moverme, primero con pequeños pasos en mi jardín, luego por las calles empedradas de Triana, que el dolor comenzó a desvanecerse. Cada paseo corto, cada estiramiento suave, le decía a mi cuerpo: todavía te necesito. Y mi cuerpo respondió. También aprendí a escuchar a mi cuerpo de una manera nueva. En Sevilla, donde el bullicio de las fiestas y la alegría de la feria de abril llenan el aire, a veces olvidamos detenernos y prestar atención a lo que sentimos. Pero cuando comencé a tomar el caldo, a reducir los dulces y las frituras, y a caminar un poco más cada día, noté que mi cuerpo me hablaba. Me decía cuando necesitaba descansar, cuando podía dar un paso más. Aprendí a respetarlo, a tratarlo con el mismo cariño que le doy a mi familia. Ya no digo que estoy viejo, ahora digo que estoy en mantenimiento activo. Porque mientras respire, mientras camine por las calles de Sevilla, mientras pueda abrazar a mi nieto Pablo, hay vida. Y mientras haya vida, siempre hay espacio para mejorar. Esta experiencia también me enseñó sobre la paciencia y la constancia. En Sevilla, sabemos esperar, esperamos la Semana Santa. Esperamos las flores de azahar en primavera, esperamos la magia de la noche en la feria. Pero con mi cuerpo, tuve que aprender a esperar los resultados. No fue una cura instantánea, sino un compromiso diario. Cada taza de caldo era un pequeño gesto de amor propio, un recordatorio de que merezco sentirme bien, incluso a los 80 años. Y esa constancia, ese ritual matutino, se convirtió en parte de quien soy, como el sonido de las campanas de la Giralda que resuenan en mi corazón sevillano. Cuando comencé a compartir mi historia con amigos, vecinos y hasta con desconocidos en el mercado de Triana, surgieron muchas preguntas. Aquí respondo las más comunes con la misma honestidad con la que he compartido mi viaje. ¿Es esta receta adecuada para todas las edades? Sí, absolutamente. El colágeno es esencial para todos, desde los 30 hasta los 80 años. En Sevilla, donde caminamos mucho, ya sea por las calles empedradas o durante la feria, nutrir las articulaciones desde joven puede prevenir problemas futuros. Cuanto antes comiences, mejor envejecerás. ¿Es segura para diabéticos? La receta básica, huesos de res, cúrcuma, limón, no contiene azúcares añadidos ni provoca picos de glucosa. Sin embargo, si tienes diabetes tipo 1-2, consulta con tu médico, especialmente si añades frutas o endulzantes. En mi caso, hablé con mi doctor y me dio luz verde, pero cada cuerpo es diferente. ¿Qué pasa si dejo de tomarla? No hay efectos secundarios por dejar de tomar el caldo, porque no es un medicamento, es alimento. Pero si dejas de nutrir tu cuerpo con colágeno, con el tiempo podrías notar que el dolor o la rigidez regresan, como cuando dejas de caminar y pierdes fuerza. La constancia es clave. ¿Se puede combinar con tratamientos médicos? Sí. Y esto es importante. Esta receta no reemplaza ningún tratamiento. Es un complemento que ayuda a tu cuerpo a funcionar mejor. Si tienes artrosis, artritis o cualquier problema en los pies, habla con tu médico. Cuando empecé a sentirme mejor,
compartí mi experiencia con mi doctor, y él me animó a seguir. Lo que estás haciendo, Antonio, sigue haciéndolo. ¿Cuánto tarda en notarse el efecto? En mi caso, sentí menos rigidez al tercer día y caminé sin dolor al séptimo. Pero cada persona es diferente. Algunos notan cambios en 1 o 2 semanas, otros en un mes. Depende de tu dieta, tu descanso y tu nivel de actividad. Lo importante es no rendirse. Como en Sevilla, donde esperamos con paciencia la magia de la Semana Santa. Los resultados llegan con constancia. Estos consejos no son solo sobre el caldo, sino sobre cómo vivir con intención. En Sevilla, sabemos que las cosas buenas, como un buen guiso o una noche de flamenco, requieren tiempo y cuidado. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Hoy, a los 80 años, me siento como si tuviera 60. No porque el tiempo haya retrocedido, sino porque vivo cada día con alegría, con movimiento, con presencia. Puedo caminar por el Guadalquivir sin temor, bailar una sevillana con mi esposa Elena en la cocina, llevar a mi nieto Pablo al parque María Luisa. Todo comenzó con un caldo simple, con huesos de res, cúrcuma, limón y constancia. Pero más que la receta, fue la decisión de no rendirme, de creer que mi cuerpo aún tenía mucho por ofrecer. Si vives con dolor en los pies o en las articulaciones, no lo aceptes como algo inevitable. En Sevilla, donde la vida se celebra con pasión, sabemos que cada día es una oportunidad para mejorar. Prueba esta receta. Dale a tu cuerpo la oportunidad de sanar. No necesitas pastillas caras ni promesas vacías, necesitas paciencia, disciplina y un poco de amor propio. Y no guardes esto solo para ti. Comparte esta historia con tus padres, tus amigos, tus vecinos. Tal vez alguien en Triana, o en cualquier rincón de España, está viviendo con dolor, pensando que no hay salida. Un consejo, una receta, una conversación puede cambiarle la vida. ¿Estás listo para intentarlo? ¿Cuántos años tienes? ¿Desde dónde me lees? Comparte tu historia conmigo. Si ya probaste esta receta, cuéntame cómo te ha cambiado. En Sevilla, vivimos para compartir. Un plato de comida, una risa, una esperanza. Tu cuerpo merece caminar sin dolor, bailar sin miedo, vivir con libertad. Gracias por escuchar mi historia. Ahora, te invito a escribir la tuya.